Hola, bueno, empiezo yo, que no estaba incluido. En principio soy Borja Sánchez, soy el representante de Turnos Partners en España y tengo el placer de acompañar hoy a Guillermo Turnavent y Francisco Álvaro, que son los ponentes principales hoy. Solo por dar una visión muy rápida de quiénes somos. Nosotros somos una empresa de consultoría estratégica, boutique, somos bastante pequeños, estamos en varios países de Europa y estamos también en Sudáfrica. Y ahora estamos empezando también a abrir empresa en Oriente Medio. Estamos especializados en estrategia financiera y también estrategia de riesgos. Y trabajamos solamente con bancos. Trabajamos tanto con bancos privados, algunos de los cuales están representados aquí, pero con la parte europea, y también con bancos multilaterales. Con lo cual estamos, digamos, en una de las partes que se están tocando en la ponencia, que es totalmente clave, la sostenibilidad. Como decías, Daniela, nos acompaña Francisco Álvaro, ex responsable de riesgos SG en BBVA, y Guillermo, que además de exalumno de la Universidad de Montevideo, es especialista en consultoría estratégica, muy ligado a la regulación financiera. Nos conocemos desde hace muchos años y siempre hemos hecho proyectos de regulación financiera. Nuestra empresa llevamos 4 o 5 años dedicándonos intensamente a estos temas. Y durante la sesión de hoy lo que os queremos comentar son los más relevantes y también compartir con vosotros la expectativa del supervisor, ¿no? Que va evolucionando. Más estamos en geografías con expectativa supervisora distinta, porque no es la misma del Banco Central Europeo que la de la Prudential Regulatory Authority, por ejemplo. Y bueno, lo que sí que es común es que cada vez es mayor la presión supervisora en estos temas, ¿no? La presentación va a estar a vuestra disposición, por lo tanto, aunque es relativamente extensa, nosotros ahora nos vamos a enfocar solo en unas pocas diapositivas, pero la dejamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Guillermo. Bueno, encantado de verlos a todos, de estar en casa. Estoy acostumbrado a ser el que tiene el acento distinto y por primera vez están jugando ellos de visitantes aquí. Bueno, entonces, no quiero dar demasiado a esto porque al final creo que ya se está hablando, pero sí que me interesaba dar un mínimo de contexto internacional mostrando, si vemos las líneas rojas y amarillas de esta presentación, que son Estados Unidos y la Unión Europea respectivamente, vemos que en los últimos 30 años ha habido un descenso en las emisiones, pero que esto está neutralizado sobre todo por las emisiones de China. Estos números en 2020 dejan a China con un 33% de las emisiones globales, luego Estados Unidos con un 15% y la Unión Europea con 8%, también empatado con Oriente Medio y con la India, aunque en tendencias básicamente opuestas. De esos 3 bloques grandes de China, Europa y Estados Unidos, el que ha asumido un papel más protagonista o más pionero ha sido Europa, y sobre todo en temas de financiación, siendo el mayor proveedor de financiación para la lucha contra el cambio climático, y también en cuanto a avanzar en temas de regulación. En lo que nos concierne a nosotros, que es el sector financiero, esto se va afectado por ambas dimensiones, por la financiación y por la regulación. Es interesante ver que además del sector financiero, de importancia del mismo, que se ha estado comentando bastante por los ponentes anteriores, una reflexión adicional respecto a qué pasa en las crisis, ¿no? Con el sistema financiero, en concreto la de 2008 y los años siguientes. Los bancos en Europa son vistos tal vez como el enemigo, el villano de toda la historia, y por primera vez ante una crisis de nivel global tienen la posición de ser un agente de cambio y ser los buenos de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchos bancos que han asumido ese rol intentando ir más allá de lo que la regulación va marcando y asumiendo una cultura al respecto. Simplemente como último contexto de esto, Estados Unidos también está haciendo su trabajo, va tal vez un poco por detrás, pero está a día de hoy, por ejemplo, esto es una noticia de la semana pasada, el 18 de octubre, que Estados Unidos se van a hacer
pruebas de estrés a los 6 principales bancos, imitando lo que se hizo este primer semestre en Europa, que se hizo con más de 100 bancos, con pruebas de resistencia para ver qué tal estaba la gestión del riesgo climático en los principales bancos del continente. Ya saltaremos de nuevo a eso, a las pruebas de resistencia, no para explicar las pruebas como tal, sino sus conclusiones, pero quería dejar un poco aquí la cronología, cómo está marcada, para mostrar que esto al final va en una tendencia creciente, no solo en regulación, sino también en muchas recomendaciones y guías, tanto a nivel de reporting, a nivel de stress test, a nivel de contenido de los procesos de los bancos. Y esto lo que se espera es que vaya en aumento, y es también, entiendo, lo que se puede esperar en un mercado como Uruguay. Entonces, simplemente, sin entrar en demasiado detalle, en el primer semestre de este año, el Banco Central Europeo le toca la puerta a 104 bancos europeos y les pide que hagan sus pruebas de estrés para ver qué tal preparados están para afrontar el riesgo climático. Hay unas conclusiones muy genéricas, que son estas 3 que están abajo a la derecha, que básicamente los bancos necesitan trabajar en las estructuras de gobierno para afrontar el cambio climático, la gestión del riesgo climático, luego trabajar en la disponibilidad de datos, que básicamente es el gran talón de Aquiles que están encontrando los bancos a día de hoy, y luego que tienen que ir complejizando y mejorando la fiabilidad de las técnicas de movilización adecuadas. De estos 3 puntos, en unos minutos va a desarrollar Francisco casos reales que hemos visto. Por comentar qué cosas se vieron en esas pruebas de estrés, básicamente es que el 60% de los 104 bancos observados no tienen un marco de prueba de estrés. O sea, también para que veamos desde el punto de vista uruguayo, que aunque se escucha mucho de fuera qué se está trabajando, luego a la hora de ver resultados, no todo es tan bueno como parece, ¿no? Luego, que solo el 20% de los bancos están considerando el riesgo climático a la hora de conceder sus préstamos, que más de la mitad de los ingresos de los bancos provienen de industrias intensivas en gases de efecto invernadero, luego que los bancos carecen de datos reales sobre emisiones, la mayoría, o el 70%, son aproximaciones, y lo que habíamos dicho justo al inicio, que la escasez de los datos disponibles necesita ser trabajada porque es una limitante para avanzar en esto, y la movilización debe mejorar. Simplemente por un cierre de esta parte, dentro de lo que son las exigencias que vienen un poco dadas, los bancos han definido internamente distintos niveles de ambición o distintas formas de afrontar estas exigencias, ¿no? Entonces, aunque hay, obviamente, cada banco tiene su propia idiosincrasia, podemos separarlo en 3 cajitas, ¿no? En la gente que está cumpliendo con la norma, en la gente que está dando un paso más, y en aquellos que están siendo líderes. ¿Qué significa esto, no? En cuanto a tema de gobierno, los bancos que están haciendo lo mínimo tienen un consejo de administración no muy involucrado, y algunos expertos trabajando en este tema, pero por ejemplo no hay un área específica trabajando en sostenibilidad. Luego, en lo que sería un avanzado, es ya un equipo interdisciplinar trabajando en la gestión de estos riesgos, y una implicación del consejo más frecuente. En el líder, esto pasa a ser ESG, el riesgo climático pasa a ser parte clave del día a día, de las discusiones, y básicamente para también impulsarlo en la cultura. En cuanto a la estrategia, algunos bancos o no tienen estrategia o tienen unos objetivos cualitativos difícilmente medibles. Sin embargo, hay otros bancos que ya están formulando objetivos estratégicos cuantificados, claros, y que se les sigue. En cuanto a los líderes, a los bancos líderes en la estrategia,
los pilares, ponen al ESG como pilar clave de la estrategia, y todo lo que se está definiendo a nivel estratégico se está mirando también desde esa perspectiva para evitar cualquier tipo de riesgo para la reputación, porque obviamente se han comprometido frente al mercado con distintos objetivos. Los últimos dos, en gestión de riesgos y disclosure, al final lo que estamos viendo es que algunos bancos no tienen demasiadas técnicas para medir el riesgo climático y están cumpliendo con el mínimo de disclosure. Sin embargo, a medida que avanzamos, estas técnicas de medición van mejorando, se van complejizando, los datos son más disponibles, más granulares y más horizontales, y los bancos adoptan, antes de que se les pida, algunas normas de transparencia que no son obligatorias, como TCFD. Como somos dos aquí, voy a pasar un poco más rápido a esto y voy a darle lugar a Francisco, que nos va a contar algunos casos específicos. Hola, buenos días a todos. Yo soy Francisco Álvaro, he estado más de 25 años trabajando en BBVA. Los últimos años dedicado al mundo de los riesgos ESG y reputacionales. Y hace pocos meses que me unía a True North Partners, ¿no? Lo que les queríamos traer aquí, como ha dicho Guillermo, es unas menciones someras, ¿no? a casos reales de cómo estamos viendo que las entidades financieras europeas están afrontando la implementación de las cuestiones de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de la captura de oportunidades como de la gestión de los riesgos que conllevan esas oportunidades nuevas de negocio, ¿no? Todo esto es muy complejo, es decir, todo está resultando bastante complejo. Como ha enseñado Guillermo antes, la regulación va cambiando, las situaciones van cambiando, entre medias un poco del tema del cambio climático y la sostenibilidad, pues se ha metido la pandemia COVID, ahora tenemos la guerra de Ucrania, es decir, está siendo un entorno realmente muy complicado, y en la Unión Europea además pues es un conjunto de países que gestionar 27 países con sus intereses cada uno no es nada complicado, ¿no? Pero básicamente se está avanzando en cuanto al mundo financiero en insistir en que los bancos no solo se lancen a capturar oportunidades de negocio, sino que sean capaces de gestionar esos riesgos. Y nos encontramos más o menos tres reflexiones que queríamos aportar aquí en tres casos, ¿no? La primera sería, bueno, pues un tema organizativo, ¿no? A la hora si pasas por favor a la siguiente, cuando un banco se enfrenta, como ha comentado antes la representante de BBVA, se enfrenta a problemas a estos temas de sostenibilidad, y se afectan muchísimos procesos de la entidad financiera. Es de una complejidad enorme. Nosotros, como una best practice que hemos observado en algunas entidades, es que esto necesita de una, digamos, unidad de coordinación, una unidad de proyecto o PMO, un sitio desde donde se gestionen las líneas y los proyectos en los que se quiere avanzar, dependiendo un poco también de la ambición que tenga la entidad financiera en este tema de sostenibilidad, ¿no? Si pasas a la siguiente, todas las áreas de una entidad financiera quedan afectadas de una forma o de otra por el tema de la sostenibilidad. Así que se trata de salvar esta situación que se suele dar en las entidades financieras de compartimentos estancos, de cada uno trabajando desde su despacho sin hablarse con los demás, porque no funciona. Es decir, la complejidad, la necesidad de datos, la necesidad de retocar herramientas de gestión de riesgos, la necesidad de hacer cálculos nuevos, la necesidad de activar recursos que no existen generalmente en las entidades financieras, pues requiere de una coordinación. Lo que estamos viendo es que se suele hacer, o lo mejor para avanzar en este tema y para evitar que
que se quede parado o se quede en nada o no se lleguen a realizar los proyectos es que exista una oficina de coordinación en la que participan representantes de todas las áreas de la entidad financiera y que se ocupan de gestionar los proyectos de forma transversal para toda la entidad financiera, ¿no? Si no, es realmente complicado, ¿no? Un segundo punto muy importante que ha quedado además de manifiesto en el ejercicio de stress test que ha realizado el Banco Central Europeo ha sido la parte de datos, ¿no? Si pasas, Guillermo, un poco para adelante. La problemática de los datos es descomunal para las entidades financieras. Hacen falta datos de todo tipo, vinculados o relacionados con el clima, datos macroeconómicos, datos micro de las empresas o de los particulares, datos a nivel país, datos a nivel activo, es decir, dónde está una fábrica que la entidad financiera está financiando o dónde se encuentra una explotación ganadera, como estaba escuchando antes que comentaba algún ponente. Es decir, los datos que ahora hacen falta no solo en una entidad financiera, en cualquier empresa que quiera tanto detectar oportunidades como gestionar riesgos ligados a la sostenibilidad, no son los datos habituales que solíamos tener en las bases de datos. Hacen falta datos de geolocalización, hacen falta datos en un formato muy raro que es el CO2. Es un dato que no está en euros, es un dato que está en otras métricas, ¿no? A su vez, hay una problemática enorme para integrar estos nuevos datos en aplicativos de las entidades financieras que no están preparados para recibir estos datos. Hay problemas de almacenamiento y hay problemas también de integridad de los datos. Hay una cuestión muy importante también con los datos y es que los datos pasados en el mundo en el que estamos no son a veces los mejores para predecir el futuro, sino que los podemos obtener, los podemos guardar y a lo mejor no nos van a servir para predecir el futuro, con lo cual tenemos que obtener a veces también datos prospectivos de los propios clientes de la entidad financiera que nos digan cuáles son sus planes, qué es lo que van a hacer para poder un poco navegar hacia el futuro, ¿no? Que es la cuestión principal aquí, ¿no? Y luego está la cuestión del coste, ¿no? Es decir, no es nada barato nutrir todas estas nuevas bases de datos con todas estas fuentes de datos nuevas que a veces están son posesión de muy pocos actores y por lo tanto los precios para obtener estos datos suelen ser altos, ¿no? Esta ha sido una segunda problemática principal. Nosotros como TNP hemos estado ayudando a alguna entidad financiera a establecer una estrategia para, desde la base, es decir, desde qué datos necesitas, cómo se integran en la arquitectura de la entidad financiera, qué aplicativos se quedan afectados. Si pasas a la siguiente, pues hemos hecho algún trabajo de este tipo con un recorrido que no es a corto plazo. No se ven resultados a corto plazo, hay que hacer un planteamiento estratégico y que la entidad financiera tiene que asumir como un planteamiento de medio plazo y los resultados no se van a ver mañana mismo, ¿no? Y la tercera experiencia que les traíamos es un poco más técnica y es el impacto en el capital que puede tener esta cuestión de los riesgos ligados al cambio climático, a la sostenibilidad, ¿no? En Europa hay una fuerte discusión sobre si va a hacer falta que las entidades financieras tengan más capital para hacer frente a estos nuevos riesgos o no. Realmente por ahí va el ejercicio de stress test del Banco Central Europeo. Como ha dicho Guillermo, las conclusiones son muy poco definitivas porque las deficiencias de los bancos son muy altas todavía y no se pueden sacar conclusiones
realmente definitivas, pero sí que hemos estado con alguna entidad financiera en Europa que ya está haciendo esta reflexión de voy a necesitar más capital para hacer frente a estos potenciales riesgos relacionados con el cambio climático, no lo voy a necesitar. ¿Qué tipología de riesgos de los clásicos de una entidad financiera se pueden ver afectados por estos riesgos relacionados con el cambio climático? ¿Dónde me impacta más? ¿En mis riesgos de crédito? ¿En mis riesgos de mercado? ¿En qué tipo de clientes me impacta más? ¿En clientes particulares? ¿En clientes pequeñas y medianas empresas? ¿En grandes clientes? ¿En qué sectores estoy más concentrado? Entonces, todo esto también se puede, mediante una reflexión estratégica, articular en una estrategia a medio plazo de posicionamiento de la entidad financiera en función de los escenarios que se esté planteando, posicionarse y posicionar las defensas de la entidad financiera, que no es otra cosa que el capital, contra posibles eventos que puedan afectar tanto a la cifra de negocio de la entidad como al balance de la entidad financiera, ¿no? Bueno, queríamos contarles estas experiencias de forma breve para que vean un poco qué tipo de cuestiones son las que están ahora mismo en el top list del sector financiero en Europa, ¿no? Vale, y como conclusión final, simplemente dejar, conectando con lo que decía Francisco, que esto al final, ver resultados lleva mucho tiempo, tener en cuenta que Europa empezó hace 5 o 6 años con esto, va regulando despacio y sin embargo 6 años después el 60% de los bancos a los cuales se les ha evaluado están con una nota mala, digamos, ¿no? Entonces significa que esto sí que es a largo plazo, pero a su vez, por otro lado, tenemos que esto es un desafío que no puede esperar a largos plazos y tiene que empezar a tener ciertos resultados. Entonces, tanto del lado del regulador, del supervisor, tiene que seguramente incrementar la velocidad en lo que empieza a exigir, pero los bancos, en la medida de lo posible, no tienen que esperar a que el regulador ponga exigencias, sino que meter eso como parte de su cultura, de su modelo y la estrategia para hacerlo parte de su día a día y comenzar ya y no dentro de 2 o 3 años.